Mario Maldonado, qué gusto saludarte en este martes. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, este martes que esperamos ya no sea negro como Ojalá. este lunes que tuvimos en los mercados, estas pérdidas en el tipo de cambio, en la bolsa. Definitivamente hay incertidumbre del lado de los empresarios, del lado de los inversionistas. Es una señal que yo coincido con lo que dijo ayer Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en que pues está mandando una señal incorrecta a los mercados, a los inversionistas, que son los que generan empleos. A final de cuentas, hablabas hace rato de estos más de 40,000 empleos que están en juego en el aeropuerto, que no saben los trabajadores ahí cuál va a ser su futuro, porque pues lo más probable, como ya anunció ayer Andrés Manuel López Obrador, es que se cancele este proyecto de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Ya es un hecho, ¿no? Cuando Moody's nos baja el bono y lo vuelve bono basura, ya valió. O sea, ya no se va a hacer. ¿Quién le va a meter ahí? Sí, ya es improbable que se reactive esta, aun cuando se va a seguir construyendo, según lo que dijo ayer el presidente y el presidente Enrique Peña Nieto, y también el titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ¿no? Se va a seguir construyendo, pues porque en términos de contractuales, en términos legales, tiene que ser así. Claro. El problema que se van a echar los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando firmen estas revocaciones de contratos va a ser mayúsculo para ellos, porque además va a quedar ahí y se van a enfrentar, como tú lo has escrito, Luis, y lo has dicho aquí, pues a quizá estos laudos internacionales. Se van a tener que ir a paneles internacionales para dirimir estos problemas legales, aun cuando el presidente electo asegure que no van a haber, que se va a poner de acuerdo con los empresarios, que él no... Que no va a ser tan fácil. De hecho, ayer, Mario, platicábamos muy temprano con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, antes de que se anunciara, y te lo preguntábamos ayer, Gustavo, aquí en este espacio, ¿qué estaban esperando? Si se esperaba una especie de milagro, como para algún acuerdo o algo así, y fue contundente, muy claro el mensaje. Vemos cómo conforme iba hablando López Obrador, se iban cayendo los mercados, iba cayendo la bolsa, iba cayendo también el peso frente al dólar, pero hoy pues parece que ya es un hecho. Texcoco se cancela, o todavía hay una posibilidad. Te aprecio mucho que nos tomes esta llamada hoy, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Buenos días. Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte. Siempre hay espacio para rectificar. Dice el dicho popular que es de sabios rectificar. El presidente electo tiene de aquí al 1 de diciembre para valorar primero las evidencias técnicas disponibles, los más de 60 estudios que avalan la viabilidad del proyecto de Texcoco, pero sobre todo para entender, para leer claramente las implicaciones, las señales de los mercados, la preocupación de los mexicanos ante una decisión que es claramente irracional. Nosotros hemos dicho una y otra vez que vamos a respaldar al presidente electo en cada una de sus acciones que Se cortó la comunicación con Gustavo de Hoyos, se nos cortó ahí el enlace celular, a ver si podemos retomarlo. Interesante lo que dice ahí, ¿no? Todavía hay una posibilidad de rectificar, dice Mario. Pues eso es lo que esperan los empresarios. Yo creo que es legítimo, ¿no? Su interés que tienen en el aeropuerto. Yo lo veo sí muy difícil ya. Creo que sería muy alto el riesgo de Andrés Manuel López Obrador de jugar con una encuesta, con su base electoral, y que finalmente ya cuando entras a asumir la presidencia de México, eches atrás esa decisión y mantengas Texcoco. Yo creo que se ve difícil, pero pues como dicen que la esperanza muere al último. Recuperamos la comunicación con Gustavo de Hoyos. Nos decías, todavía puede rectificar de aquí al 1 de diciembre. Te notábamos muy molesto ayer, Gustavo, bueno, muy enérgico, muy fuerte, y recuerdo mucho lo que nos dijiste en este espacio muy temprano. Si cancela Texcoco no es por el pueblo, no es por una consulta, es una decisión que tendrá que asumir y pues responsabilizarse él y nadie más que él. Más que molestos, sí enérgicos por el nivel de afectación, Luis, que va a tener el país si esta decisión irracional se mantiene. Déjame simplemente ponerlo en perspectiva. No ha empezado todavía el sexenio y es una flagrante violación al Estado de Derecho. Está en vigor, Luis, no podemos olvidar, la Ley Federal de Consulta Popular, que establece los requisitos, los procedimientos en base a los cuales el Ejecutivo, los diputados o los ciudadanos podemos ir a una consulta popular. En este caso se han violado sistemáticamente cada uno de los requisitos para que una consulta popular sea vinculatoria. No se puede argumentar que no hay tiempo, que es una ley restrictiva,
para pasar sobre ella. El presidente electo tiene los suficientes apoyos en ambas cámaras para haberla modificado, si esa era su voluntad, hacerlo en base a un procedimiento legal y entonces organizar una consulta que realmente se ajuste al marco legal. Lo que vimos en días pasados no cumple con absolutamente ninguno requisitos. Simplemente, Luis, déjame ponerlo de esta manera: si un ciudadano o un grupo de ciudadanos quieren convocar una consulta popular y hoy por hoy el presidente electo es un ciudadano más, todavía no es presidente en funciones, requiere cuando menos el 2% del total del padrón. Las gentes que participaron en la consulta no llegaron, o apenas, si acaso, al 1%, de tal manera que ni siquiera el requisito primario para que se alcance una consulta popular, en este caso, ha sido satisfecho. Por otro lado, están los números, y los números no mienten. Se ha calculado que el costo de la indemnización, Luis, será cercano a los 120,000 millones de pesos. Y además se considera que hay alrededor de 170,000 millones de pesos entre lo invertido y lo que está ya comprometido de manera inexorable. Esos son 290,000 millones de pesos. Déjame ponerlo en perspectiva. Significaría 32 años y medio del sueldo del presidente electo, conforme lo que ha ofrecido, que va a ganar para pagar solamente los 120,000 millones de la indemnización. 32 años y medio del trabajo del presidente de la República para pagar una indemnización. Pero no solamente eso, la indemnización de 120,000 millones de pesos, Luis, es superior a los 114,000 millones de pesos que se requerirán para llevar adelante el Tren Maya. Es más del recurso que se va a necesitar en su caso para cambiar las 31 dependencias federales a distintos lugares del país, y es más de los 118,000 millones de pesos que se requieren para el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Dicho de otra manera, está tirando a la basura el equivalente del costo de cualquiera de sus programas más importantes de gobierno. Gustavo, ¿qué preocupa más a los empresarios, a la inversión? ¿La consulta y los términos como se hizo la consulta, o que se cancele una obra como es la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco? Pues son dimensiones distintas. Por un lado, estamos muy preocupados porque un gobierno con la legitimidad que tiene y que obtuvo en las urnas el presidente electo tome la puerta falsa e inicie su sexenio con una violación flagrante al Estado de Derecho. Esto es preocupante porque la vigencia del Estado de Derecho es lo que más requiere el país, y además es la base para que cualquier gobierno de cualquier orientación política sea exitoso. Y ya viendo hacia el país, hacia la parte material, nos preocupa que una obra de infraestructura de estas características, que va a incidir de manera trascendental en la logística, en el turismo, en las comunicaciones, en el desarrollo, sea pospuesta quién sabe por cuánto tiempo. No me quiero imaginar que dentro de 6 años tuviéramos que estar quitando la tierra de una obra en proceso para reiniciarlo y volver hacia atrás y decir penosamente nos equivocamos. Dime algo, Gustavo de Hoyos. Ha llamado la atención también, ayer veíamos a José María Riobó, veíamos a Poncho Romo, veíamos a Jiménez Espriu, y también estaba ahí obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo. Poncho Romo fue un gran enlace con los empresarios, fue una especie de balanza, de equilibrio ante pues los que decían se puede radicalizar Andrés Manuel, y otros, no, mira, ahí está Poncho Romo, puede ser ahí un equilibrio importante. ¿Cómo queda hoy Poncho Romo ante los empresarios, ante la comunidad empresarial? ¿Cómo queda el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, particularmente estos baluartes de confianza? Pues que ayer, déjame, y esto sí es especulación, lo digo a título personal, pero se veía bastante descompuesto en la conferencia. Bueno, todos vimos los rostros de quienes estaban sentados en la mesa. Ajá. Déjame empezar respondiéndote con una afirmación categórica. Confiamos plenamente en que Alfonso Romo está tratando de jugar un papel de interlocutor, un vínculo de confianza para el sector privado. Desde el 1 de julio, bueno, desde antes ha venido desempeñando este papel, y diría yo, de bastante importancia, con gran éxito. Sin embargo, las decisiones de su jefe lo superan. Cuando un jefe de Estado o un jefe de Estado electo toma una determinación de estas características, más allá de otros anuncios importantes que se han dado, como por ejemplo no incrementar los impuestos, más allá de las buenas señales de mantener un presupuesto equilibrado o de mantener a México abierto al mundo, esos son hechos concretos. Y si la primer gran decisión, porque eso es, la primer gran decisión que toma el presidente electo López Obrador es errática, es contraria a la lógica, evidentemente no deja bien parado su equipo. Déjame más preguntártelo así, o sea, ¿hay confianza todavía? Vamos a buscar primero que de aquí al 1 de diciembre el presidente electo pueda reconsiderar esta decisión. O sea, ahora sí que siguen manteniendo la veladora.
Bueno, en tanto no se emitan los actos de autoridad formales, lo que ayer vimos son simplemente las declaraciones de un presidente electo, pero que no tienen efectos reales en el mundo jurídico. Sí lo tienen los mercados, como ya vimos. Entonces, siempre hay espacio. A ver, los grandes estadistas, Luis, del mundo han reconocido sus errores y eso los hace más grandes. Ojalá que el presidente electo, ahora que tiene la evidencia, no solamente la sospecha del efecto devastador, la percepción altamente negativa de la medida que ha tomado, tome el tiempo suficiente para valorar las implicaciones de empezar su sexenio con un mal precedente. Mario Maldonado. Gustavo, la siguiente gran prueba de fuego que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que va a tener es entregar un presupuesto equilibrado, un presupuesto del próximo año que sea equilibrado. ¿Qué perspectiva tienen ustedes los empresarios, los representantes patronales en este sentido? Pues la primera perspectiva es que el presidente en ese tema sí cumpla su palabra y que presente a través de sus diputados un presupuesto equilibrado que mantenga el superávit primario y en ese sentido haya una señal de equilibrio de finanzas públicas que abona a la certidumbre de los empresarios, del público en general, sobre la conducción económica del país. Eso sería la primer buena señal que esperaríamos que se presente. Pero algo también muy relevante es que cumpla con su compromiso en la campaña de dar paso a la conformación de un consejo fiscal independiente. El gobierno actual se ha negado sistemáticamente. El presidente electo y su gobierno tendrán la oportunidad de constituir este consejo fiscal como ya lo tienen 40 países y que me parece va a ser fundamental para que aquellos grandes programas sociales que se han anunciado y que serán demandantes importantes de recursos públicos de manera transeccional, para que aquellos proyectos de infraestructura que también se han venido anunciando tengan una validación técnica y sepamos que cada paso que se está dando en las finanzas públicas es sustentable en largo plazo. Finalmente, Gustavo de Hoyos, déjame preguntarte hoy escribo al respecto en el Universal, tengo información que llegó el día de ayer, reservo la fuente, pero entiendo que un grupo importante de abogados internacionales, estoy citando abogados de Londres, de París, estoy citando también abogados de Washington, norteamericanos, pues están haciendo análisis de los contratos y al menos han encontrado 4 contratos en los cuales hay una cláusula rarísima y es la cláusula de terminación anticipada del contrato por interés general. De ser así, habría un argumento sobre la mesa para que el gobierno electo, el próximo, el de Andrés Manuel López Obrador, pues simplemente no les pague nada. O sea, pueden argumentar los patos, las aves, el lago, la consulta, el interés general es tan abierto. ¿Qué nos dices al respecto de este tema? ¿Qué dicen en el sector empresarial? Mira, no vamos a hacer aquí una discusión jurídica porque el tiempo no nos daría. Lo que sí puedo señalar es que las causas de terminación no excluyen de la responsabilidad contractual. Pero además, el presidente electo ha empeñado su palabra, que esperamos cumpla, que los derechos de todos aquellos que ganaron la licitación en su momento van a ser salvaguardados y que el Estado mexicano va a enfrentar la eventual responsabilidad que tuviera que asumir. Sería un despropósito que se desperdiciaran 120,000 millones de pesos para pagar daños y perjuicios. De esa medida, en esa cuantía, sería la dimensión del error. Ojalá que no estemos en esa circunstancia, pero siempre se tiene que hacer prevalecer el Estado de Derecho. Yo no quisiera pensar que un jefe de gobierno o un gobierno todo, cuando va iniciando, requiere compromisos contractuales. Eso sí sería el desastre total y ya quisiera ver qué inversionista nacional y extranjero estaría dispuesto a invertir un centavo de peso o un centavo de dólar en un proyecto del próximo gobierno. Te aprecio mucho la comunicación, te apreciamos mucho, Gustavo de Hoyos, la comunicación en esta mañana y estamos al habla si nos permites, Gustavo. Claro que sí, Luis. Un saludo, Mario. Saludos a toda la audiencia. Gracias, Gustavo de Hoyos. Pues así las cosas. Pues Mario Maldonado, ahí está el tema, ahí está la esperanza que vemos todavía de los empresarios que dicen, bueno, pues igual y todavía puede rectificar de aquí al 1 de diciembre. Ahora bien, aquí hay una duda. Si el 1 de diciembre ya oficialmente como presidente cancela, que ya vemos que lo va a cancelar, pues vendrá otro día de furia, otros días de furia, otra reacción de los mercados, ¿o no? ¿Tú cómo ves ese tema? Yo creo que de aquí a que asuma Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México va a haber volatilidad, en el corto plazo sí vea un tipo de cambio todavía, yo creo que ya arriba de los 20 pesos por dólar. Yo creo que esa va a ser ahora su piso, al menos de aquí a que tome posesión Andrés Manuel López Obrador y que ya se comiencen a ejecutar estas decisiones de gobierno. Yo creo que la primera gran decisión va a ser ya efectivamente echar abajo
los contratos que hay en el aeropuerto, pues en la actual construcción del aeropuerto de Texcoco. Y lo interesante también va a ser, hablando del tema legal, cómo va a tratar de reubicar los contratos en Santa Lucía, porque estamos hablando pues de un aeropuerto con otras características completamente diferentes. Es más, por el costo que según dicen que va a tener, que es entre 60,000 y 70,000 millones de pesos, pues ni siquiera creo que son los contratos que ya se han entregado. Es decir, no les alcanzaría para reubicar a todos estos contratistas en la base militar de Santa Lucía. Eso sin hablar, y creo que pusiste el dedo en la llaga ahorita, Luis, con el tema del cumplimiento del pago de los bonos que tienen que hacerle a los tenedores del papel, de la deuda del aeropuerto de Texcoco, y también de los que le entraron a este fideicomiso, a este Fibra E, que es que ahí sí están invertidos muchos de los de inversionistas institucionales, como las Afores, ¿no? Está ahí Pensionistas, está ahí la Afore Siglo XXI, está Profuturo. Es decir, sí hay muchos recursos de los trabajadores que, pues, digamos, no que están en juego, porque si se les pagan los certificados y los bonos conforme a lo que se firmó inicialmente en un contrato, pues no tendrán algún problema. Sin embargo, si entra alguna cláusula como la que mencionaste ahora, de que pues del interés general. Un interés general podría... ¿Y decide no pagarles? Adiós. Híjole, ese sería ese sí será un escenario de crisis inminente para la confianza de los inversionistas, y que pues muy, muy rápido se podría contagiar ya la economía de todos los mexicanos. Tú lo mencionabas hace rato, a ver, el tipo de cambio, si está hoy a 20 pesos, por supuesto que nos afecta a los mexicanos de a pie, porque todo lo que se importa y se paga en dólares nos cuesta más caro, porque en la próxima reunión de Banco de México, quizá ahora ya con un peso más presionado, tenga que subir la tasa de interés, y eso nos afecta a todos los que tenemos un crédito. Nos afecta quizá el tema de la inflación, porque el tipo de cambio también contagia y presiona la inflación hacia arriba, los precios básicos de la canasta básica. Es decir, sí nos afecta estos asuntos de incertidumbre a los mexicanos de a pie, y ojalá que pues las señales de certeza que da el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, al menos de aquí a que tome posesión, sean mucho más moderadas, que el equipo económico financiero pueda hacer un buen presupuesto equilibrado, que Poncho Romo, que le va a tocar hacer esta operación cicatriz con los empresarios para tratar de calmarlos de nueva cuenta, funcione, y que el inicio del nuevo gobierno pues que no sea tan atropellado como está siendo esta transición y estos anuncios como el que tuvimos el domingo con la consulta del nuevo aeropuerto. Te aprecio muchísimo que estés aquí con nosotros, Mario Maldonado. Reportar, acaba de abrir la bolsa, acaba de abrir el mercado, abre el dólar a 20,25, está abriendo a 20,25, y tenemos aquí el asunto de lo... caray. Bueno, ahorita es que nos llegaron aquí otras notificaciones de Donald Trump, pero bueno, está abriendo a la baja la bolsa. Acaba de abrir hace unos minutos, hay que ver cómo va reaccionando. Mi querido Mario, muchas gracias. Un gusto, Luis, buenos días a todos. Gracias, Mario. 8:01, hacemos una pausa, seguimos una mesa. Está aquí Tatiana Cloutier, está aquí también Roberto Duque. Vamos a platicar con Roy Campos. Vamos a hacer una mesa en torno a la consulta en sí misma. ¿Se pueden hacer estas consultas? Vamos a ver estas consultas repetidas, porque además ya vino una advertencia, que no hablamos de esa, Mario, la del UBS, que dice el UBS que no hay confianza en el Estado de Derecho mexicano, y que dicen en una de esas utiliza la consulta López Obrador para reelegirse. Y que puede ser el divorcio o el que se termine la luna de miel entre los empresarios y el gobierno electo. ¿Sí hubo honeymoon? Esa sí duró muy poquito. Pues mira, hablando de Alfonso Romo, él fue quien dijo que hay una luna de miel había una luna de miel entre los empresarios en Andrés Manuel López Obrador de años, y después de estas reuniones que tuvo él con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios, pues parecía que las cosas iban a estar a transitar por aguas pues tranquilas, y mira. Qué intensa luna de miel. Muchas gracias, Mario Maldonado. Un gusto, buenos días.